Hola, buenos días. Bienvenidos a este su espacio Cartas Abiertas, el podcast. Esta reunión de cada 8 días, todos los lunes, en donde nos encontramos a leer la palabra del Señor y meditar en ella. Recuerden que estamos leyendo Hechos de los Apóstoles, vamos a entrar al capítulo 9, pero es bien importante tener en cuenta la presencia activa del Espíritu Santo, ese regalo maravilloso que nos dejó Jesús una vez ascendió a los cielos. Vamos a comenzar a leer el capítulo 9. Para comenzar a leer este capítulo 9 tenemos que recordar el suceso nuevamente que había ocurrido con Esteban y por qué Saulo se enceguece persiguiendo a el grupo de todas aquellas personas que ya estaban proclamando el nombre de Jesús como su propio Salvador, como el Hijo de Dios, como el que había ascendido a los cielos. Entonces aquí en mi Biblia, recuerden que estamos viendo el mensaje para este libro y para hoy también traemos una profundización maravillosa de mi Biblia de estudio de Reina Valera. Entonces, retomando nuevamente, Esteban fue asesinado por aquellos ilustres personajes, fariseos, sacerdotes, bueno, y Saulo entró en acción porque estaba pues contento viendo lo que pasaba, se volvió perseguidor y aquí en este capítulo viene algo absolutamente contundente porque a Saulo, el perseguidor, le va a ocurrir algo trascendental para su vida y lo comenzamos a leer. En esta Biblia el título dice Saulo queda ciego. Dice, en ese tiempo Saulo estaba persiguiendo a los discípulos del Señor. Respirando aún amenazas de muerte contra ellos, fue a ver al sumo sacerdote y consiguió órdenes de arresto para llevarlas a las sinagogas en Damasco. De esa manera, si encontraba allí a alguien que perteneciera al camino, fuera hombre o mujer, podía arrestarlo y llevarlo a Jerusalén. Entonces él se está armando de todas las artimañas posibles para seguir persiguiendo la iglesia. Y dice que si encontraba a alguien que perteneciera al camino fue una expresión con los cuales estaban ya como identificando a los seguidores de Jesús. Hubo otros nombres con los cuales también los estaban señalando. Uno de esos nombres se llamó la secta de los nazareos. Los estaban considerando una secta. Pero finalmente, eso lo veríamos en el libro de Lucas, el término cristiano se originó allí, digamos, en la iglesia de Antioquía, y es el término que ha venido pues conservándose hasta la actualidad. Pero el camino era un nombre con el cual también los estaban identificando. Entonces dice que así se puso en marcha, y entonces al llegar a las afueras de Damasco lo aturdió una luz enceguecedora. Al caer al suelo, oyó una voz que le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él respondió, ¿quién eres, Señor? Y la respuesta fue, soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate y entra en la ciudad, allí te diré lo que tienes que hacer. Sus compañeros estaban pasmados. Oían el sonido, pero no veían a nadie. Saulo con dificultad se puso de pie, se había quedado completamente ciego. Tuvieron que llevarlo de la mano hasta Damasco. Así estuvo durante 3 días, no comió ni bebió nada. Y aquí nos vamos a detener un momento porque esta versión tiene una expresión potente que dice, lo aturdió una luz enceguecedora. Y esta luz es la luz de Cristo. Esta luz que aturdió a Saulo es la luz que ilumina y quita y derriba, destruye toda tiniebla que haya en la vida del ser humano. Y Saulo no podía estar más sumergido en tinieblas y en oscuridad. ¿Sí? Pero cuando dice aquí la palabra, esta frase a mí se me hace poderosa,
que lo aturdió una luz enceguecedora, tan enceguecedora que lo dejó ciego. Pero estamos viendo que él venía también como de una ceguera espiritual porque estaba persiguiendo al pueblo del Señor, a los hijos de Dios. Y viene y queda ciego. Esta ceguera se le va a quitar, ahorita lo vamos a mirar, pero también vamos a analizar esa ceguera, porque hay ceguera espiritual y hay ceguera física, ¿sí? Y yo cuando estaba leyendo esta parte de la palabra, me llama la atención y yo lo puedo tomar como un punto específico de oración. Muchas veces en nuestras casas, cuando tenemos amigos, personas que amamos, que son ciegos a la luz de la palabra, que son tercos, que no aceptan ese regalo de salvación, yo decía, qué bonito poder orar, que los aturda la luz enceguecedora de Cristo. No sé, ahí la palabra nos deja como un tip de cómo poder orar, porque este hombre como Saulo tenía un corazón absolutamente duro, enceguecido, él era un hombre bien complicado, pero la luz enceguecedora de Cristo vino y lo transformó. Esto es maravilloso. Entonces vemos cómo el Señor se le presenta y le dice, yo soy Jesús. Le dice, yo soy Jesús. Y el Señor no se quedó pidiéndole un permiso para actuar en su vida, sino inmediatamente le dio una orden, y esa orden fue, a ver, lo leo, levántate y entra a la ciudad y allí te diré lo que tienes que hacer. El propósito del Señor con Saulo sí o sí se cumple. Y el propósito del Señor con nuestras vidas, con la de nuestras casas, con la vida de las personas por las cuales oramos, se va a cumplir. Estoy absolutamente segura. Este es como un rema de la palabra del Señor en mi vida en este momento. Bueno, dice que en la ciudad había un discípulo llamado Ananías y el Señor le habló en una visión. Ananías, sí, Señor, dijo él, ve a la calle que se llama Derecha. Pregunta en casa de Judas por un hombre de Tarso que se llama Saulo. Está orando y acaba de tener un sueño en el que veía a un hombre llamado Ananías que entraba en la casa y le imponía las manos para que recobrara la vista. Llama la atención algo. El Señor le está diciendo, le está dando unas instrucciones especiales a Ananías, pero el Señor le está diciendo que vaya y pregunte por ese hombre, Saulo, que está orando. Es decir, el corazón de Saulo ya había sido completamente transformado. Ya estaba orando a ese Dios que muy seguramente él había estado buscando. Porque recordemos que Saulo es un hombre culto, fue formado en las grandes escuelas, seguramente pues donde se estaban preparando aquellos fariseos, porque él en alguna parte dice que él es el más fariseo de todos los fariseos. Pero entonces el fariseo es aquel que conoce la palabra, sí, conocía la Biblia, digamos, conocía la ley, conocía los escritos en los rollos, pero solamente lo tenía como en la mente, no había podido conocer la esencia de la palabra. Y aquí dice que él ya estaba orando, dice la palabra del Señor. Entonces, Ananías es el encargado de ir a ese lugar donde se encontraba Saulo. Pero miren lo que Ananías dice. Ananías protesta y le dice al Señor, ¿es en serio? Todos hablan de ese hombre y de las cosas terribles que ha hecho. Ha sembrado el terror entre la gente de Jerusalén y ahora se presenta aquí con órdenes del sumo sacerdote que le dan licencia para hacernos lo mismo. Él queda aterrado, Ananías queda aterrado y le está diciendo, ¿es en serio, Señor? ¿Esto es un chiste? ¿Me estás mandando a la boca del lobo? ¿Me estás mandando al hombre más
terrible que había en ese momento persiguiendo a los cristianos, ¿sí? Entonces nos damos cuenta de cómo Ananías se sorprende, pero al mismo tiempo pues el Señor tiene esa conversación, el Señor le dice no tengas miedo, no tengas miedo, ve porque yo le he escogido como mi representante ante los no judíos, los reyes y los mismos judíos. Ahora estoy a punto de mostrarle lo que le espera y cuánto se sufre en este trabajo. Y aquí hay varias cosas. Aquí estamos viendo cómo el Señor realmente puede generar en el corazón del ser humano una transformación absolutamente extrema. Y cómo esa persona en esa transformación extrema puede hacer una entrega absoluta de su vida a Dios. Y lo vemos con Pablo. Bueno, entonces cuando nosotros podemos mirar esta parte, el Señor le está diciendo que lo ha escogido como un representante a los no judíos, a los reyes y a los judíos. El Señor está mostrando que en la vida de Saulo, en cabeza de él, había una misión de alcance universal. ¿Recuerdan cuando leíamos Génesis? Que comenzó a dar promesas del pacto el Señor a Abraham y después a sus hijos, y decía que por esa línea venía la salvación de las naciones, dice la palabra. Cristo es la salvación de las naciones, de toda nación en el mundo, de la región más apartada. Cristo es la salvación. Pero Pablo, al convertirse ya él en un apóstol, en un discípulo, él, en cabeza de él está esa misión de hacerla absolutamente universal. O sea que aquí no hay diferencia de hombres, ni de raza, ni de culturas. Ya lo hemos visto con Felipe anteriormente, ¿sí? Entonces, aquí hay algo, cuando lo leemos de Reina Valera, permítanme, yo lo busco aquí en Reina Valera 15:16, dice lo siguiente: el Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Aquí a veces pensamos, uy, como que el Señor está diciendo, persiguió a mi iglesia, entonces él tiene que pagar en parte por algo. No, no se trata de eso. Porque una vez nosotros entregamos la vida a Cristo, como lo hizo Saulo, el Señor perdona todas nuestras faltas, todos nuestros pecados, y los de Saulo completos ya estaban perdonados. Aquí lo que el Señor quiere mostrar y enseñar es que cuando la persona se entrega al llamado, hay sufrimiento, ¿sí? El ejemplo, el trabajo de Saulo, dentro de todo lo que él iba a hacer en su apostolado, estaba el de ser un misionero también. Él tenía que viajar. Más adelante vamos a ver esos viajes. Como un misionero también. Y los misioneros sufren por la fe. No es el sufrimiento emocional de mi vida cotidiana, de las cosas que me pueden suceder, que me pueden lastimar el corazón, que las cosas no nos salen bien. Entonces, no es ese tipo de sufrimiento. El tipo de sufrimiento que nos muestra el Señor en esta parte de la palabra es el sufrimiento por la fe. Y recuerdo hace muchos años, cuando yo comencé en la primera iglesia donde yo me congregué, había un grupo misionero. Y cuando ellos salían a sus misiones y volvían, daban testimonio de cómo les había ido. Hubo uno que me impactó, pues recién convertida al Señor, y cuando estaba mirando todo esto y lo leo, me vino a la mente. Y ellos contaban que cuando llegaban a las veredas a donde estaban destinados a asistir, había gente religiosa, gente con su vida espiritual pues en tinieblas, que en una oportunidad cogieron
en bolsas y empacaron estiércol de vaca. Y cuando ellos iban pasando por esas veredas y ya sabían que iba un comité de misioneros, salían y les tiraban esas bolsas. ¿Cómo quedarían? Ese es el tipo de sufrimiento, pero a causa de la fe, a causa de extender el reino. Y eso era lo que a Pablo le iba a pasar. A Saulo, en este caso, todavía su nombre no ha sido cambiado, pero era lo que a él le iba a ocurrir. Y no solamente a él, a todo el grupo de sus acompañantes y todos los que tomaran la decisión de convertirse en misioneros para entregar la palabra. Bueno, ¿qué otra cosa podemos mirar acá? Dice que, bueno, le dice que no tenga miedo realmente y que vaya. Entonces Ananías dice, ¿qué fue? O sea, primero le dijo, Señor, es en serio, pero él es obediente. El Señor le explica y él se va. Y dice que Ananías fue y encontró la casa. Puso sus manos sobre Saulo y dijo, hermano Saulo. Este es otro milagro, porque si no hubiese sido convencido por la voz del Señor, Ananías no lo va a tratar de hermano. Pero le dijo, hermano Saulo, Jesús, a quien viste en tu camino hacia aquí, es el Señor. Y él me envió, me ha mandado para que vuelvas a ver y te llenes del Espíritu Santo. Y apenas pronunció estas palabras, algo parecido a escamas cayó de los ojos de Saulo. Podía ver de nuevo. De modo que se paró, lo bautizaron y se sentó a comer con ellos. Aquí, importantísimo lo que le dice a Ananías. Primero, que vuelva a saber. Y con toda seguridad que cuando Pablo se le quita esa ceguera espiritual, Pablo comienza a ver su vida de forma diferente totalmente a como veía anteriormente. Su vida, su entorno, su propósito, todo iba a cambiar y lo vería de forma como Dios quería que viera. Y eso significa, dice, y que te llenes del Espíritu Santo. Pero ¿qué significa ser lleno del Espíritu Santo? Porque una cosa es cuando se nace de nuevo, cuando se entrega la vida a Cristo, el Espíritu Santo de Dios viene a morar dentro de nuestra vida. Él está ahí. Pero cuando somos llenos es cuando se toma la plena conciencia de entregar nuestra vida al control absoluto de Dios. Es entrega completa, ¿sí? Aquí en este punto, por ejemplo, Pablo dejó de pensar como es que yo quiero, es que yo pienso, es que yo deseo, es que a mí me parece. Es un morir al yo para entregar la vida al Señor y que sea Él el que toma el control para realmente convertirse en un instrumento de Dios para extender su palabra. Eso significa ser lleno. Y quiero comenzar a leer la profundización que está preciosa. Y esa profundización dice lo siguiente: reclutado mejor, de la oposición. Reclutado de la oposición. Él era el que comandaba la oposición y de allá fue rescatado. De allá el Señor lo reclutó para su ejército. Entonces dice, la historia de la iglesia está llena de ejemplos notorios cuyas vidas fueron transformadas por el Evangelio. En nuestra época oímos los testimonios de asesinos, miembros de pandillas, antiguos terroristas y criminales de todo tipo. Estos conversos hablan de un Señor que los rescató dramáticamente de su rebelión contra Dios y del Espíritu Santo que transformó en forma notable sus vidas. Sus conversiones y sus poderosos testimonios muchas veces ocasionan un maravilloso crecimiento a la iglesia de Cristo. Ninguna de estas transformaciones milagrosas se puede comparar con la historia de Saulo.
Saulo. Cuando el libro de Hechos presenta al más eficaz misionero de todos los tiempos, resulta que se trata de un ex perseguidor de los cristianos. ¿Cómo llegó esa pequeña secta judía a convertirse en las religiones, en la mayor de las religiones que el hombre, o sea, estamos hablando de secta y estamos hablando de religiones, secta porque así lo llamaban, secta de los nazareos, y religión porque el hombre siempre quiere enfocar estos temas espirituales en una religión, pero el cristianismo y el seguir a Cristo no se trata de una religión, ya lo sabemos, es la relación que tenemos con nuestro Dios. Entonces la respuesta nos lleva a la notable carrera de Pablo, apóstol de los gentiles. La conversión personal de Pablo se transformó también en una especie de conversión para la iglesia cristiana primitiva. Antes de Pablo, la iglesia no era más que un pequeño grupo perseguido, con algunos seguidores consagrados, pero con poco o muy poca significancia en el impacto que causaría en el mundo, ¿sí? Más allá de las fronteras de Palestina. Después de la asombrosa carrera de Pablo, la iglesia estaba presente en todos los rincones del Imperio Romano. Gente de todo rango, desde el más pobre esclavo hasta el emperador mismo, habían sido tocados por el mensaje de Jesús. Antes de Pablo, los líderes de la iglesia tenían dudas de la redención, de que la redención pudiera serles siquiera ofrecida a los que estaban fuera de la ley judía. Después de Pablo, la iglesia se ha convertido en una comunidad casi completamente gentil, orgullosa de su herencia judía, pero abierta a la plena participación de la comunidad del pacto a todo gentil que creyera. Pues gracias a Dios. Porque somos parte de ese pueblo gentil que ha creído en el Señor y al cual el Señor mismo abrió las puertas. Dice, Pablo, anteriormente llamado Saulo, hace su primera aparición en Hechos 1, ya lo vimos cuando estaba de asistente en el brutal apedreamiento de Esteban, pero más tarde se convierte en el líder de una pandilla de seguidores a cargo de una violenta campaña contra los creyentes cristianos. Y entonces llegó la milagrosa transformación en el camino de Damasco. Esto es lo que acabamos de leer, esa maravillosa transformación que hizo el Espíritu Santo en su vida cuando él se encuentra con Jesús, a quien perseguía. Y es maravilloso porque aquí nos podemos dar cuenta de que definitivamente ese encuentro con Jesús es el que hace un cambio sobrenatural en nuestra vida, es el que genera el nuevo nacimiento en nuestra vida, es el que hace que nuestros nombres sean escritos en el libro de la vida. Seguimos. Dice, Saulo, entonces, bueno, ya él se le cae esa ceguera que tenía. Dice que se para, lo bautizan y se sienta a comer con ellos, o sea que ya está acogido. Saulo pasó unos días conociendo a los discípulos de Damasco, pero enseguida puso manos a la obra y empezó a predicar en las sinagogas. Él era un hombre impetuoso. Anunciaba que Jesús era el Hijo de Dios. Miren esto tan sorprendente. Después de perseguir, anunciaba que Jesús era el Hijo de Dios. Esto sorprendió a los presentes. Les era difícil confiar en él, por lo que se preguntaban, ¿no es este el hombre que causó estragos entre los creyentes de Jerusalén? ¿No vino aquí para arrestarnos y llevarnos a la cárcel de Jerusalén con el fin de que los sumos sacerdotes nos juzgaran? Sin embargo, las sospechas no lo detuvieron. Su ímpetu había aumentado y enfrentó la oposición con valor. Así confundió a los judíos de Damasco, a quienes intentó demostrar que Jesús era el Mesías. Esta conversión definitivamente alertó a toda la comunidad. Esta conversión los hizo dudar, los hizo pensar a los unos y a los otros. Porque ¿cómo es que él está en el bando de los que están persiguiendo y luego lo escuchan proferir palabras en donde el Mesías a quien él perseguía era el Salvador, era el Señor, era el Hijo de Dios?
Y a los que perseguía, pues si él iba con cartas para agarrar a todo el mundo, meterlo a la cárcel, ellos decían, no, esperen un momento, esto está sospechoso. ¿Qué tal que aquí haya algo que nos quiera engañar para de pronto agarrarnos a todos al mismo tiempo? Entonces estuvieron bien despistados y preocupados por un buen tiempo. Entonces dice que pasado un buen tiempo, algunos judíos conspiraron para matarlo, pero Saulo se enteró. Vigilaban las 24 horas del día en las puertas de la ciudad para poder asesinarlo. Entonces una noche los discípulos planearon su fuga y lo bajaron por encima del muro en una cesta. Dice la palabra del Señor. ¿A dónde tenía que huir? Lo iban a sacar a Damasco. Tenía que huir de Damasco. Lo tenían que sacar de allí. Dice acá, de vuelta en Jerusalén, intentó reunirse con los discípulos, pero le tenían miedo. Entonces, él llega a Jerusalén, lo sacan de Damasco, llega a Jerusalén, y la gente de Jerusalén, pues le tenían miedo porque ya conocían toda la historia de lo que estaba ocurriendo, de que lo querían matar. Entonces ellos estaban también muy reservados. Dice, no se fiaban de él en lo más mínimo. Pero aquí aparece un personaje bien importante y ese personaje se llama Bernabé. ¿Se acuerdan de Bernabé? En el capítulo 4 de Hechos, vamos a buscarlo acá. En el capítulo 4 de Hechos está hablando de quién era Bernabé. Dice, José, a quien los apóstoles llamaban Bernabé, que significa consolador, aquí está representando muy bien esa palabra. Era un levita de Chipre que vendió un campo que le pertenecía y a manera de ofrenda llevó el dinero a los apóstoles. Él ya venía aquí trabajando con los apóstoles. Entonces llega Saulo a Jerusalén, los hermanos de allí no lo querían aceptar, le tenían total desconfianza, pero Bernabé, el consolador, le ofreció su amistad. Lo presentó a los apóstoles y lo representó ante ellos. Bernabé se puso, como decimos aquí en Colombia, se puso la camiseta. Les relató cómo había visto y hablado Saulo con el Señor en el camino de Damasco y cómo en esa ciudad había arriesgado su vida para predicar el nombre de Jesús. Entonces, después de esto, lo aceptaron entre ellos. Entraba y salía de Jerusalén sin que nadie le preguntara nada y predicaba sin miedo en el nombre del Señor. ¿Por qué sin miedo? Porque él estaba lleno del Espíritu Santo y a pesar de que se le presentaran dificultades, él no tenía miedo, lo hacía. Entonces tuvo conflictos con un grupo de helenistas con quienes había discutido mucho, al punto que estos trataron de matarlo. O sea, es que la condición humana es tremenda. O sea, si no estás de acuerdo conmigo, entonces el pensamiento es sacarlo, matarlo. ¿Y quiénes eran los helenistas? Pues los helenistas eran un grupo de judíos que ya se habían involucrado en la cultura griega. Entonces también nos damos cuenta que eran hombres cultos, ¿sí? Eran dos bandos, por llamarlo de alguna forma, cultos ambos, defendiendo cada uno su posición. Entonces, de que lo querían matar. Cuando sus amigos supieron del complot, lo sacaron de la ciudad, lo llevaron a Cesarea y de ahí a Tarso. Ahí comienza él, vea, él ya comienza ¿a qué? A experimentar el sufrimiento a causa de su fe. Las cosas se calmaron y por un tiempo la iglesia descansó. Todo el país, Judea, Samaria, Galilea, crecía en el número de seguidores. Mostraban un profundo sentido de reverencia hacia Dios y el Espíritu Santo estaba con ellos, los fortalecía y prosperaban de forma maravillosa. Vamos a leer esta última parte en donde entra en juego Pedro. Hasta aquí vamos a hacer un alto con Pablo.
Aquí dice que como que las cosas se calmaron, vamos a dejar ahí como en esa calma, y entra Pedro. Entonces dice, Pedro salió a visitar a todas las iglesias. En el trayecto llegó a Lida y se reunió con los creyentes. Ahí se encontró con un hombre paralítico llamado Eneas, el cual llevaba 8 años en cama. Pedro le dijo, Eneas, Jesucristo te sana. Levántate y llévate tu cama. Entonces el postrado saltó del lecho y lo envolvió. Todos los que vivían en Lida y Sarón lo vieron caminar por la ciudad y comprendieron que Dios estaba allí y obraba entre ellos. Aquí vemos nuevamente hombres llenos del Espíritu Santo y el Espíritu Santo actuando a través de ellos. Más adelante en el camino en Jope había una discípula llamada Tabita, que significa en griego Dorcas. Dice aquí, nombre que en nuestro idioma es Gacela. Ella era conocida por hacer el bien y por ayudar. Durante la estancia de Pedro en la región, ella enfermó y se murió. Los amigos de la mujer prepararon su cuerpo para enterrarla y la pusieron en una habitación ventilada. Algunos de los discípulos habían oído que Pedro estaba de visita en Lida, cerca de allí, y enviaron a 2 hombres para preguntarle si sería tan amable de ir a su encuentro. Y Pedro enseguida se fue con ellos. Los llevaron a donde yacía el cuerpo. Sus antiguas amigas, la mayoría viudas, estaban de luto y mostraron al apóstol ropas que Dorcas, es decir, Gacela, había confeccionado junto con ellas. Pedro les pidió que salieran. Se arrodilló y empezó a orar. Y entonces le dice, Tabita, levántate. Imagínense lo que ocurre. Poder del Espíritu Santo nuevamente allí. Ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Él la tomó de la mano y la ayudó a levantarse. Después llamó a los creyentes y a las viudas y se las presentó viva. Cuando esto se supo en Jope, muchos confiaron en el Señor. Pedro se quedó un buen tiempo allí como huésped en la casa de Simón el curtidor. Todo lo que leímos en este capítulo es tan absolutamente rico para aumentar nuestra fe, para anhelar ser llenos del Espíritu Santo, para que nuestras vidas sean entregadas a Él y podamos ser instrumentos de salvación para otros. Y el poder del Espíritu Santo, la entrega, la transformación es muy enriquecido. Gracias por habernos acompañado hasta este tiempo. Les extiendo la invitación especial. Compartan para que nos den un like. Los que saben de estas redes sociales dicen que cuando se comparte con estos likes, esto puede avanzar y puede llegar a muchas personas. Y muchas personas pueden estar necesitando este mensaje de salvación porque Jesucristo es el Señor. Bendiciones, nos vemos el próximo lunes.